Bueno, vamos a hacer el video que prometimos anoche para contar la ejecución, la implementación de Ebbinghaus basada en el uso de senos y cosenos para los ángulos. Vemos de vuelta el dibujo y después vemos el código. Entonces, lo que dijimos es que yo necesito ubicar los círculos que están alrededor de los círculos centrales, por ejemplo, dependiendo de la posición del círculo central. Entonces, como yo sé que todos estos círculos están a un radio constante del centro del círculo del medio, puedo utilizar alguna función que me permita eh, calcular la diferencia en x y en y respecto de este punto para cada punto central, utilizando, por ejemplo, las funciones trigonométricas. Entonces, yo sé que si yo tengo este ángulo y construyo un triángulo rectángulo, el seno de este ángulo va a relacionar esta distancia, el cateto opuesto al ángulo, con esta distancia, ¿sí? Que es la hipotenusa del triángulo o para nosotros el radio al que van a estar los círculos. Y para este lado, esta diferencia en x va a estar relacionando la diferencia en x, el cateto adyacente al ángulo, y la hipotenusa. Como Processing sabe calcular el seno o el coseno de un ángulo, si yo le digo en qué ángulo tengo que ubicar cada uno de estos círculos, yo le puedo pedir que me diga el seno o el coseno de ese ángulo y calcular la diferencia. ¿Por qué me sirve calcular esa diferencia? Bueno, porque respecto del 0, 0 del sistema, yo voy a tener pos x y pos y, ¿no es cierto? La distancia del 0 en x, la distancia del 0 en y. Y si a ese valor le sumo la diferencia que haya en x o en y para cada círculo, según el ángulo que tengan, obtengo la posición x e y de cada uno de los círculos. Entonces, por ejemplo, si el ángulo fuera de 45 grados, ¿sí? En el caso de processing sabemos que los ángulos van en sentido horario, por lo tanto, un círculo que esté a 45 grados respecto del cero va a estar ubicado acá, ¿no? Este va a ser 45. Para allá es lo mismo, digamos, el valor es el mismo, pero si yo le digo a Processing que en lugar de ser 45 es la diferencia que hay en dar la vuelta, o sea, los 360 menos los 45, el seno y el coseno que me dé de ese ángulo me va a permitir ubicar el punto acá. Si le digo 45 me va a permitir ubicar esta distancia. Si sumo a x o a y en este caso le sumo esta distancia, voy a tener esta coordenada. Y eso es lo que está hecho en el código que estaba subido. Lo que yo tengo en este código son tres variables para ubicar los círculos centrales que son la referencia de todo. Una pos x d para el círculo de la derecha, pos x y para el círculo de la izquierda y pos y es la misma para los dos círculos, porque están los dos en la misma línea horizontal. El radio a la derecha y el radio a la izquierda son los radios en los que voy a ubicar los círculos periféricos. Los diámetros chico, grande y del centro son los centro es el diámetro de los dos círculos centrales, que son iguales. La ilusión lo que hace es percibirlos diferentes, pero los tengo que dibujar igual. Y el diámetro del círculo, los círculos periféricos chicos a la derecha y los grandes que van a estar ubicados a la izquierda. La pantalla la hice de 800 por 600. El fondo es blanco. Si yo ejecuto esto, la figura que voy a estar construyendo con este código es esto, ¿no? Tengo el panel de la derecha, el panel de la izquierda. Los dos círculos naranjas tienen el mismo diámetro, que es el que está indicado con la variable centro, y los círculos periféricos verdes tienen el diámetro chico, es el diámetro de los círculos del panel de la derecha, y el diámetro grande es el diámetro de los círculos del panel de la izquierda. En el setup, entonces lo que dije es el background en 255 y después digo, la posición X izquierda es
un cuarto del ancho más 50. Lo corrí un poquito, no lo puse exactamente en un cuarto para que quede un buen espacio, la figura no quede tan abierta y quede un poco más equilibrado nada más. Pos X a la derecha es 3 cuartos del ancho y la altura en Y es la altura sobre 2. Después los radios de la ubicación periférica, el radio derecho es 90, o sea, 90 es la distancia que hay desde el centro del círculo naranja al centro de cada círculo verde. Y el radio en la izquierda es 125, que es el radio que hay entre el centro del círculo naranja y el centro del círculo verde. Los diámetros de los círculos, chico 40 es este diámetro verde del círculo verde, grande 120 es este y 100 son los dos círculos naranjas. Puse no stroke para que no dibuje ninguna línea de borde. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el código este para que a ver si podemos entender el uso de las funciones trigonométricas. Voy a mostrar la ejecución si puedo. Así lo vemos todo el tiempo en pantalla. Lo vamos a ver con el panel de la izquierda. Entonces yo tengo el círculo central, establecí el color con el que lo voy a dibujar, el naranja este, y en dónde está ubicado, en pos XY, pos Y, y el diámetro es el centro. Eso me da el dibujo del círculo naranja. Después cambio el color para dibujar los de la periferia, que son los verdes, y digo, yo voy a ubicar, los círculos estos están ubicados a 60 grados de diferencia. O sea, el ángulo que hay entre esta línea, la línea que une estos dos círculos y la línea que une estos son 60. Para allá 60, 60, 60, 60 y 60. O sea, estoy dividiendo los 360 grados en 6 veces, lo que me da los 6 círculos que tengo dibujado alrededor. Y yo voy a usar ese valor de incremento de cada 60 grados para pasarle esos ángulos a Processing y que vaya calculando las funciones trigonométricas con esos ángulos. Entonces yo primero le digo, arranco por el círculo que va a estar en el 0, en el ángulo 0, o sea, en la línea horizontal. ¿En dónde va a estar ubicado eso? Bueno, va a estar ubicado acá no tengo que usar ninguna función trigonométrica, porque no tiene sentido. Pos X es de este círculo, ¿cuál es? Pos XY más el radio, que definí como el radio Y para los círculos, para ubicar los círculos de la izquierda. Pos Y es la misma Y del círculo naranja, y le digo que el diámetro es 40. Que no sé por qué está puesto 40 acá. Porque tendría que ser grande. Ah, está dibujado y después está pintado encima. Bueno, no importa. Porque se va a pintar de vuelta con el otro que está dando la vuelta. Está el de 0 teóricamente y el de 360, con lo cual es lo mismo, se van a dibujar todos. Bueno, vemos la línea que sigue. Yo ahora tengo un ángulo de 60. Un ángulo de 60 significa que de esta línea horizontal bajé un ángulo a 60. Y digo, la X de este círculo es la X de este más la diferencia que hay entre esta X y esta X. ¿Cómo saco esa diferencia? Esa diferencia me la da el coseno del ángulo de 60 multiplicado por el radio al que estoy. Si yo hago esa cuenta, coseno del ángulo de 60 que voy a tener entre esta línea y esta línea, y multiplico el coseno del ángulo, que se lo puedo pedir a Processing, lo sabe calcular, lo multiplico por el radio, que yo ya sé que es el radio Y, eso me da el pedacito en X que va desde este centro a este centro en X. Con lo cual, la coordenada X de este punto es la que tenía acá más ese pedacito. Para hacerlo en Y es lo mismo, pero en lugar de ser el coseno, es el seno. Seno de ese ángulo de 60 por el radio más la posición en Y. Le doy el valor del diámetro, que es lo que tengo la variable grande, y eso me da los dos puntos de coordenada y el diámetro para dibujar este círculo.
El que sigue, respecto del 0, ya no está a 60, estás a 60 más 60, está a 120. Entonces yo le digo a Processing ahora, usa el ángulo de 120 convertido a radianes, calcula el coseno, multiplicarlo por el radio, y eso me va a dar el pedacito este que está acá. ¿Sí? Lo vas a ver calcular y me va a dar ese pedacito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si sigo haciendo lo mismo para cada ángulo, acá era 120, el próximo es 180, el otro es 240, el otro es 300, hice de vuelta al hacer de 360 es lo mismo que haber hecho el de 0, ¿sí? Entonces, ahí tengo los 6 círculos. eh, lo que va haciendo es dibujándolos todos utilizando las funciones de seno y coseno para calcular la diferencia en x y en y respecto de este punto. ¿Sí? Esa es una forma de construir esta figura. En la clase, los videos para la clase que viene, que vamos a ver el manejo de coordenadas, vamos a ver que podemos utilizar otra forma también de hacerlo. El panel de la derecha es lo mismo, nada más que como son más círculos, ¿sí? Y al momento de haber hecho esta figura no habíamos manejado todavía los loops, tengo más líneas de código. O sea, acá tengo los ángulos, ya no son de 60, sino que son de 30, la separación entre cada círculo. Entonces tengo que duplicar la cantidad de líneas. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido un poquito más fácil de entender cómo es el código. En el caso de que haya todavía dificultades, me avisan y vemos cómo lo podemos seguir aclarando.